Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a una emisión más de Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva y el programa pasado estuvimos hablando sobre la liberación y en este día queremos continuar con esa enseñanza. Como siempre, el pastor Noé con nosotros. Pastor, bienvenido. Gracias, Betty. El programa anterior estuvo muy interesante y creo que la liberación es un punto muy importante para la iglesia y practicarla. Amén. El programa pasado nos enseñaba un poco la liberación que el Señor Jesús hacía a las personas que se iba encontrando. En este día me gustaría que nos hablara un poco sobre la liberación que hacían los discípulos. Claro, porque el Señor Jesús mandó, los discípulos lo hicieron y luego encontramos nosotros que es algo que nosotros nos corresponde hacer. Para resumir, estuvimos hablando del capítulo 16 de Marcos, donde el Señor habla de que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y todo lo demás. Entonces, después, cuando viene el Espíritu Santo, en el capítulo 2 del libro de Hechos, entonces el Señor les dijo a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos, y bueno, ustedes ya saben lo demás, pero ese poder no es solo para vencer en nosotros la carne, sino es también para vencer las armas, vencer al enemigo. Tú citabas en el programa anterior ese capítulo 6 del libro de Efesios, donde habla acerca de la armadura de Dios. Y cuando nosotros estudiamos esa armadura, nos damos cuenta de que todas las cosas mayormente son para protección del cristiano, como lo es el escudo, el yelmo, la coraza, el calzado. Pero hay algo que es ofensivo, que es la espada, y es la palabra de Dios. Entonces encontramos en la Escritura, por ejemplo, a Pablo, que se encuentra a una mujer, a una muchacha que está endemoniada, en el capítulo 16 del libro de Hechos, y vamos a ver qué tipo de demonio tenía ella. Dice en el capítulo 16, versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Estos son como hoy en día las que leen las manos, la bola de cristal, el tarot, el horóscopo, aquellos que hacen limpias, aquellos que dicen su marido se fue, se lo traemos, se fue la esposa con otro, se la traemos. Esos son espíritus de adivinación, que son demonios, claro, que también en el Antiguo Testamento se les conocía como pitonizos, un espíritu pitonizo. Entonces dice que le salió una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando, dice. Siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Mira qué tremendo es eso, porque está como predicando. Está predicando y diciendo, estos son hijos de Dios, atiéndanlos, escúchenlos, y es el mismo demonio. Eso es lo que nosotros debemos de estar apercibidos, de que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Discernir porque le estaba diciendo realmente palabras bonitas que Decía, cualquier gente quiere escuchar. sí, cualquiera podía decir, wow, este se lo reveló Dios, que nosotros somos siervos de Dios. Pero Pablo discernió, este es un espíritu maligno, ese es un demonio el que tiene esta muchacha. Y entonces dice, y esto hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió, dice, en aquella misma hora. O sea que ahí vemos el poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el don del Espíritu Santo, el bautismo, pero es esto es empuñar la espada y con eso batallar, porque no solo tenemos una defensa, sino que también debemos de ser ofensivos
contra las huestes infernales de Satanás. Entonces, dice que la muchacha quedó libre. ¿Cómo lo hizo Pablo? Diciendo, en el nombre de Jesús. Y eso tenemos que aprender nosotros, que hay que liberar de esa manera. Pero hubieron otros que lo trataron de hacer y no les fue bien. Vemos en el nombre de quién van a querer hacerlo. Sí, porque fíjate que no es solo de decir en el nombre de Jesús. Tiene que haber un respaldo. Recuérdate que en el programa anterior estuvimos hablando que los discípulos no pudieron echar fuera un demonio. Y le preguntaron al Señor Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Él les dice que ese género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, ¿qué era lo que les faltaba? Oración y ayuno. Y claro, había incredulidad, que eso es lo que muchas veces nos estorba para llevar a cabo las obras de Dios, porque el Señor Jesús dijo, mayores cosas que estas haréis vosotros. Y cuando Él estuvo caminando en el agua y le dice Pedro que si Él podía hacerlo, le dijo sal. Y Pedro creyó y salió de la barca y caminó en el agua. Eso requería muchísima fe. Pero volviendo aquí, dice en el capítulo 19 del libro de Hechos, dice que, versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Ahora, esto no es doctrina, ¿verdad? Porque algunos dicen, hay lugares, iglesias, donde venden que un pedacito de la vara de Aarón, un paño que salió de la vestimenta de Pablo. Esto no es doctrina para que nosotros digamos que podemos llevar. Esto sucedió así, pero no estableció el Señor Jesús que así se hiciera. Pero había una unción, como cuando la Escritura dice que como con la sombra de Pedro pasaba y sacaban a los enfermos y eran sanados solo con su sombra, porque esa era la unción que tenía. Pero tampoco eso es doctrina para nosotros decir, con mi sombra voy a sanar a alguien, o aquí te doy un paño que yo le oré o lo bendije para que... No, así no funciona eso. Pero en algún momento Dios puede utilizar alguna de estas cosas para hacerlo. Entonces dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dice, fíjate bien, porque ellos no tenían una relación con el Señor. No era de los que oraban e iban con el Señor a tener una relación. Ellos oyeron. Entonces dijeron, el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo, le dijeron al demonio que saliera. Sí, pues no tienen el respaldo de Dios, ni el Espíritu de Dios en ellos. No había ni oración, no había ayuno, no había unción, nada. Entonces, mira, les fue mal. Dice, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Les dice, fíjate que el demonio le habló, como vimos allá que el demonio le habló al Señor Jesús. Entonces, los demonios hablan también. Entonces a veces la gente no quiere lidiar con eso porque se espanta y piensan en películas como las del exorcismo, donde a la muchacha le da vuelta la cabeza y hace cosas, pero esas son cosas que Satanás hace para asustar al cristiano. Nosotros debemos de saber que en algún momento tenemos que orar por una persona que esté endemoniada, porque esto es parte del cristianismo y es parte del poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo no es estarnos riendo y caernos al suelo y gozarnos. El poder del Espíritu Santo es esto, es destruir las obras de Satanás en la vida de la gente. Entonces, aquí encontramos que estos trataron de hacer lo que no podían. Y dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, dice, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Fue algo vergonzoso para ellos. Entonces, en la Biblia nos marca que como discípulos
tenemos que hacer ese trabajo nosotros. Eso quiere decir que hay un trabajo que la iglesia tiene que hacer. ¿Así es, pastor? Sí, es un trabajo porque el Señor Jesús lo mandó. Sí. Lo mandó. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Entonces las señales nos tienen que seguir. Hay gente que busca las señales. Nosotros no debemos buscar las señales. Las señales tienen que seguirnos. Donde yo estoy, las señales siguen. ¿Qué señales? Liberación de demonios, sanidad de enfermos. Y nosotros hemos visto y testificamos que esto es para hoy. Nosotros hemos orado por gente que está endemoniada y Dios las ha liberado. Y ese demonio tiene que salir. Pero ¿qué pasa con aquella gente que dice, yo llegué al Señor, me convertí y fui libre, pero realmente no ha sido totalmente libre? ¿Qué pasa con esa gente? Porque pueden decir muchos dicen más bien, yo soy libre en Dios, y sí, lo es libre, pero sabemos que hay un trabajo que se hace terrenal aquí, que es orar por las personas. Sí, eso hablábamos también de que una persona puede convertirse al Señor y queda libre de la esclavitud del pecado, queda libre de ir al infierno. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres o os libertará. Pero fíjate que encontramos en la Escritura, ya no nos va a dar tiempo tanto de ver eso, pero encontramos en la Escritura que hay personas a quienes hay que liberarlas después de haber tenido un encuentro con el Señor. Una persona viene a Cristo y trae todavía ciertas cosas que no la dejan, y eso los hace retroceder, que fue donde nos quedamos. Esa persona a veces retrocede porque todavía no ha sido libre. Una de las cosas que afecta mucho son abusos que las personas han pasado en su infancia, en su niñez, y esas cosas quedan marcadas como raíces de amargura en el corazón, y eso mantiene una puerta abierta para que Satanás oprima, y a veces hasta demonios pueden entrar para hacer que una persona, habiendo conocido a Dios, tenga una situación demoníaca de la cual hay que liberarla. De eso nos continuará hablando en la próxima emisión. Hablaremos un poco sobre el tipo de ataduras que tiene la gente. Un versículo que es muy precioso y que nos enseña mucho de esto que usted está hablando sería el libro de Lázaro, ¿verdad? No el libro de Lázaro, perdón. La historia de Lázaro, cuando Lázaro es resucitado. Sí, pero es. Nos seguirá enseñando en la próxima emisión. Pastor Noé, estaremos hablando sobre la depresión, sobre los tipos de demonios que pueden manifestarse, y nos gustaría a mí y a la audiencia que nos siguiera enseñando acerca de este tema. Con la ayuda del Señor lo haremos. Así que el Señor les bendiga. Muchas gracias por escucharnos y los vemos en el próximo programa. Hasta luego. Dios les bendiga.